Para el episodio de esta semana me senté a conversar con Lucía Brignoni sobre cáncer. Puede que sea un tema del que no quieras o no puedas escuchar hablar durante media hora. Podemos empezar con una definición de qué es el cáncer. Y en el imaginario colectivo es una enfermedad. En realidad son un montón de enfermedades que las agrupamos porque tienen cosas en común. Es una enfermedad que es de nuestras propias células, o sea, no es un agente exógeno que viene a atacarnos, sino que es una de nuestras células que por algunos problemas en su genoma, en su ADN, la célula no se da cuenta que tendría que suicidarse por el bien común y lo que hace es sigue creciendo descontroladamente y gana algunas capacidades que normalmente no tiene, como salir de donde está e ir a viajar por el torrente sanguíneo y colonizar otros espacios y transformar otras células y generar lo que todos conocemos como cáncer. Podemos tener alguna variante en nuestro genoma que ya nos predisponga a tener algún tipo de cáncer. Y todo eso se combina para que las distintas personas tengan distintos riesgos de distintos tipos de cáncer y en distintos momentos de la vida. Los cánceres que uno normalmente escucha nombrar más son aquellos que se dan en un contexto familiar, o sea, cuando en una familia nosotros vemos varias generaciones de individuos con el mismo tipo de cáncer y ya son familias que tienen cuidados particulares porque saben que tienen esa predisposición y eso se agrupan en cánceres hereditarios. Pero esos representan entre un 5 y un 10% de todos los cánceres que se suceden. La mayoría de los cánceres son entonces esporádicos y quiere decir que aparecen sin un contexto familiar en una persona que en principio no tendría ningún riesgo hereditario. La parte de la lotería genética es tal cual, o sea, uno no sabe qué le tocó, pero al ser algo multifactorial podemos siempre modificar lo que son nuestras conductas. Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortuga Podcast, acá desde Radio Camacuá, Sonora, Festival de Podcast. Llegamos a una nueva temporada de Santas Listas. Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el mundo. Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets. Bienvenidos a un episodio más de Belleza Química. Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uicast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Apoyan AEBU y Vox. Será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop. Sonora, Festival de Podcast. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Para el episodio de esta semana me senté a conversar con Lucía Brignoni sobre cáncer, en particular cáncer de mama. Este tema es todo un tema, es un tema muy importante del que se está haciendo mucha investigación en nuestro país, pero puede que sea un tema del que no quieras o no puedas escuchar hablar durante media hora. Si ese es el caso, muchas gracias por escuchar hasta acá. Tenemos un montón de otros episodios menos cargados emocionalmente en Spotify, YouTube y en la web de Radio Cultura. Y si querés seguir escuchando, te cuento que Lucía es licenciada en Bioquímica de la Facultad de Ciencias y actualmente es estudiante de doctorado del PDCIVA Biología, opción genética. Es docente e investigadora de la Facultad de Medicinas y el Hospital de Clínicas en cáncer de mama y además de todo eso es divulgadora científica y madre. También dice ser mi fan, pero no le crean porque yo soy fan de ella y no va para los dos lados.
muchísimas gracias por hacerte un hueco en tu apretada agenda de ser investigadora y señora que tuitea cosas para participar de este podcast. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar contigo en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora con un poquito más de presión porque hay gente que nos está escuchando, pero bueno, trataremos de mantener la formalidad. No. ¿Seriedad? No creo que nos salga, pero bueno. Lo vamos a intentar y si no sale, queda grabado. Queda grabado. Ay, va. Bueno, ya es casi una broma con la audiencia de que todos los episodios digo, ay, este tema es todo un tema, pero casi siempre es cierto, y si hablamos de tu tema de investigación, es re todo un tema, es un tema con 1000 aristas y complejidades, y es un tema súper complicado, y está buenísimo que haya gente que lo esté investigando. Entonces, como para empezar por algún lado, capaz que podemos empezar con una definición de qué es el cáncer. Y ese también es todo un tema. Oh, credits, gracias por venir. Porque, si bien nosotros solemos hablar de el cáncer, y en el imaginario colectivo es una enfermedad, en realidad son un montón de enfermedades que las agrupamos porque tienen cosas en común, pero tienen muchísimas más cosas no en común. O sea, tienen muchas más diferencias que cosas en común. Por eso también a veces a la gente le sorprende que después de tantos años de investigación y tantos recursos invertidos, no tantos como se debería, como siempre, no tengamos la cura para el cáncer. Y eso es porque no necesitamos una, sino que necesitamos un montón de curas diferentes para todos los tipos de cáncer diferentes que hay. Pero si los vamos a agrupar y vamos a hablar de lo que tienen en común, es una enfermedad que es de nuestras propias células, o sea, no es un agente exógeno que viene a atacarnos, sino que es una de nuestras células que por algunos problemas en su genoma, en su ADN, en esa molécula que tiene todas las instrucciones para codificar a un ser vivo, en algún momento hay un problema que no se puede solucionar, no se puede arreglar. La célula no se da cuenta que tendría que suicidarse por el bien común y lo que hace es sigue creciendo descontroladamente y gana algunas capacidades que normalmente no tiene, como salir de donde está e ir a viajar por el torrente sanguíneo y colonizar otros espacios y transformar otras células y generar lo que todos conocemos como cáncer. Complejo. Es complejo. ¿Se sabe cuáles son los mecanismos que llevan a que una célula diga, hoy tenía en la agenda autodestruirme, pero tipo no pintó, esto queda para mañana, ya fue todo? ¿O eso también es parte de la dificultad de la investigación del cáncer? Ok, conocemos muchísimos de los mecanismos que hacen que la célula diga, ¿sabes qué? No me mato nada, yo voy a seguir acá y voy a hacer lo que quiera porque soy rebelde. Hay otros mecanismos que todavía no los conocemos, hay otros que los conocemos parcialmente y lo que tiene es que es una enfermedad que es compleja y a esto nos referimos con que es multifactorial y hay un montón de cosas que están influyendo para que se desencadene en lo que nosotros le decimos el fenotipo maligno, que es justamente el cáncer en sí mismo. Hay muchos mecanismos que sí se conocen, por ejemplo, todo lo que está asociado con lo que se llaman carcinógenos, que son agentes que promueven la generación del cáncer, que todos hemos oído nombrar el humo de cigarro, podemos haber oído nombrar algunos virus como el HPV, que generan otros tipos de cáncer. Hay agentes físicos como las radiaciones, por eso nos tenemos que proteger del sol. Y hay también factores hormonales que son cosas propias de nuestro cuerpo que también pueden influir en el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Y todas esas, a su vez, se conjugan con nuestra propia predisposición. O sea, podemos tener alguna variante en nuestro genoma que ya nos predisponga a tener algún tipo de cáncer. Y todo eso se combina para que las distintas personas tengan distintos riesgos de distintos tipos de cáncer y en distintos momentos de la vida.
La mayoría de los procesos en realidad se dan en personas mayores, o sea, una persona que pasó los 70, los 80 años tiene mucha más probabilidad de tener un cáncer que una persona joven, porque las células normalmente tienen mecanismos que regulan cuándo la célula tiene que vivir, cuándo tiene que morir y cuándo tiene que generar más células a partir de ella misma. Todo eso está controlado, está regulado y sucede a lo largo de toda nuestra vida, en algunos tejidos de nuestro cuerpo más seguido y en otros menos seguido. Y todo eso está controlado por proteínas que están, a su vez, codificadas por nuestro ADN. Entonces, daños en los genes que normalmente se encargan de hacer las proteínas que dicen ahora nos dividimos, ahora nos morimos, ahora no hacemos nada, son las que eventualmente llevan a los problemas como el cáncer. Entonces, cuantas más veces se duplique una célula y por lo tanto más tiempo de vida tiene, que eso acompaña a la edad cronológica de la persona, vamos acumulando todos esos errores y en algún momento se puede desencadenar el tumor y el cáncer. Vos es mucha información. Vos no estudiás todos los cánceres ni todas las maneras, sino que tenés una línea de investigación en particular que a mí me parece súper interesante y por eso me gustaría que nos cuentes un poco más sobre en qué cáncer te basás y cómo lo estás investigando. Bien, no, yo no investigo en todos los cánceres, sí a veces me toca dar clase de muchos cánceres y por eso uno tiene que estudiar un poquito más de lo que es su línea de investigación, pero en particular yo desde que empecé, mi vida académica, digamos, trabajo en cáncer de mama. Y trabajo en cáncer de mama esporádico. Acá es cuando toca abrir el paréntesis y explicar a qué me estoy refiriendo con esporádico. Los cánceres que uno normalmente escucha nombrar más son aquellos que se dan en un contexto familiar, o sea, cuando en una familia nosotros vemos varias generaciones de individuos con el mismo tipo de cáncer y ya son familias que tienen cuidados particulares porque saben que tienen esa predisposición y eso se agrupan en cánceres hereditarios. Pero esos representan entre un 5 y un 10% de todos los cánceres que se suceden. La mayoría de los cánceres son entonces esporádicos y quiere decir que aparecen sin un contexto familiar en una persona que en principio no tendría ningún riesgo hereditario. Y digo en principio porque en realidad estas personas probablemente tengan factores de riesgo que heredaron o que se formaron en algún momento de su vida, pero no lo saben porque no son las clásicas mutaciones que se segregan o se repiten dentro de una familia y son como más sencillas de detectar por este agrupamiento característico de personas. Entonces, nosotros investigamos este tipo de cáncer, que es el más frecuente, pero también el más difícil de investigar, porque acá ya no es que sabemos que hay una mutación en un gen o unas mutaciones en unos genes, sino que tenemos que ir a ver en un contexto mucho más amplio qué diferencias puede haber entre estas personas que tuvieron este cáncer y una persona sana, es decir, que no tiene el cáncer. Y nosotros aparte lo hacemos teniendo en cuenta la estructura de la población uruguaya, porque hay muchos trabajos que se hacen en otras partes del mundo y se ha visto que no podemos agarrar los resultados de lo que pasa en otro tipo de poblaciones porque los uruguayos no somos iguales a nadie más. De hecho, ya tuvieron a Gonzalo Figueiro que les explicó el tema de la ancestría de los uruguayos y entonces tenemos que considerar eso también. Bien, sí, eso es algo que me parece re interesante de tu investigación, que es que no están mirando los datos en general de cosas generales, sino que justamente se enfocan en la población uruguaya y las cosas que nos afectan a nosotros, a nuestra población con nuestras características. ¿Hay algo que nos diferencie particularmente a los uruguayos en términos de cáncer de mama? ¿O es medio general eso también? Los resultados hasta ahora apuntan a que sí, tendríamos diferencias la población uruguaya respecto a lo que podrían ser nuestras poblaciones fundadoras, o sea, no somos ni iguales a los europeos, ni iguales a los más nativos americanos, ni a los africanos. Lo que pasa es que como todo en ciencia necesitamos confirmarlo y llegar a un nivel de certeza importante y como esto es Uruguay, papá, siempre nos pasa que trabajamos con números chicos, o sea, si nosotros estamos pensando que es una enfermedad que no es tan prevalente,
si bien tenemos altas tasas de incidencia, somos una población chica, entonces en realidad vamos a tener en números absolutos, no vamos a poder hacer los estudios que hacen en otras partes del mundo con miles y miles de participantes, porque no conseguimos tantos participantes y porque no nos da la plata. Y eso siempre hace que los resultados sean como menos contundentes y tengamos que hacer como más experimentos para confirmar los resultados. Pero sí, tenemos algunas cosas distintas y bueno, por eso hace muchos años que seguimos investigando lo mismo, no estamos robando la plata, señora. No, y otra cosa importante es que trabajamos con mujeres porque si cuesta conseguir grandes números con mujeres que son las que tienen más, son las que más frecuentemente tienen esta patología, con varones casi que no conseguimos ninguno y no tenemos cómo incluirlos en los estudios, pero bueno, tenemos que pensar que ellos también pueden padecer esta patología y esperamos que eventualmente puedan beneficiarse de los resultados. Ahí va. Y somos muy diferentes de, por ejemplo, los argentinos o el sur de Brasil, o sea, porque es tipo, necesitamos datos, ¿de dónde los sacamos? El tema con Argentina y con el sur de Brasil es que Argentina y Brasil también les pasan cosas como nos pasan a nosotros, y es que si bien ellos son muchos, tampoco tienen tanta plata para investigar y no hay tantos datos como para comparar, pero sí hemos visto algunas diferencias respecto a por ejemplo, qué genes nos aparecen con más frecuencia o qué tipo de mutaciones encontramos nosotros que son distintas de las que encuentran ellos. También hay que pensar que, por ejemplo, Argentina es un país enorme y no es lo mismo las personas que están en Buenos Aires, capaz, que de las que están en el norte o en el sur del país. Entonces, eso también juega al momento de definir realmente si somos parecidos o diferentes, y que también es muy distinto, a no ser que encaremos algún proyecto en conjunto con personas de otros países, que todos hagamos exactamente el mismo diseño experimental y vayamos a mirar las mismas cosas usando las mismas técnicas, y todo eso introduce también sesgos y diferencias que no nos permiten comparar. También tenemos que pensar que muchas de las cosas que nosotros hacemos, o sea, cuando detectamos algo, nuestras referencias son las bases de datos públicas, ¿no? Y las bases de datos de genomas y de variantes. Y todo eso está plagado de muestras de Europa, de Asia, de Estados Unidos, y de América Latina hay poca información. Entonces es muy difícil comparar con certeza, porque a veces vas a ver lo que está marcado como población latina y en realidad son personas latinas que viven en Estados Unidos, y que casi todas son migrantes de México, que también es muchísimo más, o sea, que tienen muchísimas diferencias con nosotros en temas de mestizaje y aporte de distintas poblaciones ancestrales. Entonces, todas esas son como dificultades y cosas que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta e introducir en nuestros modelos cada vez que vamos a calcular el riesgo de algo para poder dar una respuesta certera. Ahí va. Y ahora que las preguntas que me surgen son como, bueno, de qué podemos hacer o cómo podemos participar. ¿Hay alguna manera de ayudarlos a que tengan mejores números? Aunque no tengo, o sea, puedo decir, esto es un llamado público para conejillos de Indias, aunque sea para tener personas, entre comillas, sanas con quien comparar. ¿Es posible hacer eso? ¿O es complicado también conseguir personas que no tengan cáncer para tener las muestras? Sí, o sea, esa parte también suele ser complicada porque la persona que tiene la patología es como que más propensa o más proclive a querer participar porque ve como un beneficio directo, aunque quizás a ella no le beneficie personalmente quizás, y los controles a veces son un poco difíciles de reclutar, pero justo en este momento no estamos reclutando ni pacientes ni controles, pero si en un futuro ven que precisamos, sí, que nos ayuden. Sí, o sea, mi hobby, yo soy comunicadora científica, pero mi hobby es participar de investigaciones, porque justamente pasa mucho, en pandemia pasó menos y fue como un caso bastante especial, de que la gente quiera participar en las investigaciones, incluso de estas que son importantes y tienen un fin tremendamente noble. Es difícil conseguir gente que quiera participar de las investigaciones. Sí. ¿Y cómo se entera alguien de que están precisando voluntarios o personas? O ¿cómo hacen ese contacto? Depende un poco qué es lo que estemos buscando, pero generalmente se intenta quemar todas las formas de
de comunicación posibles hoy en día, las redes sociales y poner afiches en lugares y lo mismo que si quisiéramos decir vamos a dar una charla de no sé qué. No, pero también dependiendo del diseño del estudio, a veces lo que necesitamos son familiares o personas que tengan algún vínculo. O sea, depende muchísimo del diseño experimental y de lo que queramos estudiar, pero por suerte cuando hacemos el esfuerzo de conseguir así muestras, después las usamos todo lo que podemos como buenos uruguayos y por ahora todavía las tenemos ahí y las seguimos analizando todo lo que podemos. Y la última pregunta como para ir cerrando, porque el tema da para muchísimo, pero el tiempo es tirano. ¿Hay alguna manera o algo que podamos hacer para evitar estar en esos... en la población que tiene la enfermedad, o es en realidad medio que una lotería genética y si te toca, te toca? ¿Cómo funciona eso? ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? ¿Qué pregunta? Todo un tema, créditos, o sea, gracias. Todo un tema. La parte de la lotería genética es tal cual, o sea, uno no sabe qué le tocó o qué le puede tocar, pero si salimos de lo que es los síndromes familiares y nos vamos a lo que es lo esporádico, o sea, la genética no la podemos cambiar, o sea, si la tenemos, aunque supiéramos que la tenemos, hoy en día no hay mucho que podamos hacer con eso, pero al ser algo multifactorial podemos siempre modificar lo que son nuestras conductas. Entonces, una alimentación sana, no ser sedentarios, no abusar del alcohol, no fumar, asesorarse antes de hacer tratamientos que impliquen cosas con hormonas, exposición a contaminantes ambientales, comer cosas ricas de esas que no son muy saludables, o sea, básicamente un embole todo lo que estoy diciendo, pero es lo que hay. Sí, pero igual, y acá para terminar bien bajón, ¿no? Te puede pasar que hagas todo bien y la vida sea injusta y te haya tocado el boleto perdedor de la lotería genética. ¿Tenés alguna manera de saber? ¿Hay algún análisis que te puedas hacer si vos decís, yo mira, quiero saber cuáles son mis posibilidades, mis probabilidades de desarrollar determinado cáncer? Porque también es un poco eso, o sea, ¿es posible tener una mutación y de repente no desarrollar el cáncer o es medio... que si tenés la mutación es altamente probable? Depende de la mutación en realidad, pero siempre pensar que no es que sea algo totalmente determinístico, sino que siempre es probabilístico. O sea, aumentan las chances, aumenta el riesgo, pero no es que yo te vaya a decir, sí, tenés esto y seguro va a pasar esto otro. O sea, existen test que se pueden hacer, pero si es una persona sin antecedentes familiares, no va a tener una indicación y va a tener que ir a hacer una cosa privada, digamos. Uh-huh. O sea, hacer una inversión importante. Y es todo un tema porque, o sea, recibir algunos tipos de noticias de esos generan a veces mucho miedo, muchas inseguridades. Y generalmente cuando se hace tipo un consejo genético en familias con riesgo, se hace con apoyo de psicólogos y de personas que acompañan en todo ese proceso, digamos. Entonces, que una persona sana, sin ningún antecedente, se haga uno de esos, es como medio que no está... O sea, no te lo recomiendo, básicamente. Porque te va a decir un montón de información que te va a generar más angustia que respuestas. Incluso si te dice, no tenés nada, pero tenés esto que todavía no sabemos, porque es cierto que hay muchas cosas que todavía no las sabemos y no está bueno. Porque aparte de vuelta, ponele que tuvieras una variante que te aumenta el riesgo. ¿Qué puedes hacer? Modificar las conductas. Y las conductas en realidad... te conviene modificarlas, tengas o no tengas el riesgo, porque todo lo que es este estilo de vida te va a afectar, no solamente en esta patología, sino en un montón, ¿no? Bien pum para arriba este episodio. Bien pum para arriba, ¿eh? Qué bueno. Y bueno, es que es un poco bajón, porque, o por lo menos a mí me da como que queremos saber las cosas y nos gustaría tener todas las respuestas, pero... justamente la ciencia no es tener las respuestas, es hacerse las preguntas e ir viendo. Pero bueno, está bueno saber que por lo menos algo de control tenemos, que no es... que por lo menos tenés una muy buena chance si vos cambiás tu
tu conducta y comes sano y haces ejercicio y pasás bien con tus amigos y comes frutas y verduras, que es por lo menos tener una mejor chance y de última estar mejor si eventualmente pasa, que Exacto. no es menor. Exacto. Además de todos los beneficios que vas a tener en el día a día, porque vas a ser una bomba sexual. ¿Qué es lo que importa al final del ¿Qué día? es lo que importa, obvio? Y bueno, y mientras tanto, nada, sí, hay que seguir viviendo. Es así. Es como usted dice que yo digo, Rosadito. Hay que seguir viviendo. Bueno, Lu, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio bajón de todo un tema. Pero si hay un tema Es todo que un es tema. todo un tema, es este. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Sole. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para hablar de vidrio, que es todo un tema. Todo un tema es una creación y producción de Soledad Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de Ñomos Científicos Anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema.